Muy buenas tardes. El Centro Cultural Tijuana, un organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, les dan la más cordial bienvenida a esta conferencia del ciclo Historia de Baja California que nos presentará el doctor José Atahualpa Chávez Valencia. La plática de la cual nos hablará hoy es Las huellas del indigenismo en Baja California, 1974-2003. El doctor Chávez es licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctor en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, donde actualmente se desempeña como investigador y docente en los programas de maestría y doctorado. Es profesor de asignatura en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC. Dentro de sus intereses de investigación es la historia social, la historia cultural e historia del tiempo presente, con énfasis en los grupos indígenas, sus procesos migratorios, agroterritoriales, institucionales, organización y liderazgo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato. Y bueno, pues doctor Chávez, un placer tenerlo por acá, esta que es la última conferencia del año. Usted está cerrando el ciclo de 2022. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Es un honor estar aquí contigo y con el público que nos estará viendo, ya sea en este momento o después en una visión remota de la presentación. De igual forma, pues también quiero agradecer al Centro Cultural Tijuana por la invitación y pues aplaudo la vitalidad del ciclo de conferencias que demuestra el interés por conocer y difundir el devenir histórico de Baja California. Como ya lo comentaste, el título de mi intervención es Las huellas del indigenismo en Baja California, 1974-2003. Dentro de esta intervención, básicamente me voy a enfocar en la instalación del Centro Coordinador Indigenista en la entidad, en Baja California, en su accionar y la postura asumida por la población indígena. Basta aclarar que lo que presento son los hallazgos iniciales de una historia que se encuentra en construcción. Esta historia ya cuenta con un capítulo que está en proceso editorial y ya está en miras a su publicación y que en gran medida corresponde el contenido de esta charla a ese capítulo que está próximo a publicarse, como comentaba. Esta presentación se va a desarrollar en 6 momentos. De entrada, una parte introductoria, donde voy a ampliar los objetivos de la charla, así como aquellos que perseguirá la investigación en el futuro próximo. Después pasaremos a la consideración del llamado problema indígena, a las discusiones e instituciones que esto generó y sobre todo que requirió para su solución. Y después continuaremos con la política indigenista del Estado y la necesidad de integración regional del indio mediante la instalación de los centros coordinadores indigenistas. Para en una cuarta y quinta parte aterrizar la discusión sobre Baja California y la presencia del INI en Baja California directamente a través de la creación del centro coordinador y las formas como se materializaron las acciones indigenistas, mostrando algunas pinceladas sobre la postura que asumieron los indígenas respecto a la implementación, sobre todo de los proyectos productivos y culturales en la entidad. Y por último, cerraré con algunas conclusiones preliminares que ha arrojado hasta el momento esta investigación que, como comentaba, se encuentra pues en construcción, se encuentra en los pasos iniciales. Bien, pues entramos en materia. Los centros coordinadores indigenistas o los proyectos regionales de desarrollo de comunidades, como los definió en su momento Gonzalo Aguirre Beltrán, se crearon en México a partir de 1952 como una estrategia para ampliar la cobertura de la política indigenista oficial, básicamente para promover la mejora de las condiciones de vida de la población indígena. Y lo hacían a través de la implementación de programas de desarrollo para integrarlos desde lo regional a la vida nacional. Esa va a ser la lógica, una integración regional que con miras a una integración a la nación. La necesidad de la integración del indio a la nación encontró su origen en la identificación de estos como un problema. Eran un problema por su aislamiento y eran un problema por su diferencia cultural. Esta preocupación por lo indígena motivó el surgimiento de un movimiento ideológico, político e intelectual que trajo consigo la formulación de concepciones teóricas, procesos de toma de conciencia, creación de organismos e implementación de acciones en pro del indio, que se encasillan bajo la designación del indigenismo. Dentro del devenir histórico de México, el indigenismo ha pasado por varias etapas. Nosotros encontraríamos en una etapa que se ha caracterizado como un tercer momento del indigenismo, el cual se ha caracterizado por la creación de órganos indígenas,
la creación de órganos especializados e implementación de proyectos regionales y nacionales para integrar a los indígenas a la nación, con un renovado paternalismo gubernamental en la mayoría de los ámbitos de la vida de los pueblos. Entonces, dentro del proceso histórico que es constitutivo del indigenismo, los que se ocuparon del problema indígena, por lo menos hasta 1990, fueron los no indígenas, básicamente religiosos, intelectuales, principalmente antropólogos y la clase política. Por lo tanto, el indigenismo, señalaba en su momento Gonzalo Aguirre Beltrán en 1967, lo cito, no es una política formulada por indios para la solución de sus propios problemas, sino la de los no indios respecto a los grupos étnicos heterogéneos que reciben la general designación de indios. Cierro cita. Esta justificación de por qué los no indígenas proyectaban políticas para modificar las condiciones de vida de los indios se justificaba porque el indio no podía postular una política indigenista. ¿Por qué no podía hacer esto? La justificación era que al verse reducidos a su mundo parroquial y a su mundo comunal, no tenían sentido nacional. Entonces, por eso era necesario que desde el exterior se plantearan las políticas para solucionar sus principales demandas. Entonces, como preocupación desde el exterior de los grupos, el indigenismo se fundamentaba en una ideología nacionalista que desde el cardenismo se incorporó como política oficial del Estado. Se incorporó como política oficial con el objetivo de lograr la integración de los indígenas a la vida económica, social y política de la nación. Para afrontar el problema indio, se establecieron dependencias e instituciones para el estudio de las condiciones de vida de los indígenas. En este sentido, es paradigmática la creación del Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, o llamado DAI. En 1935 se creó el DAI y se puede identificar como el antecedente de este indigenismo reorientado, ¿no? Que no solamente buscaba crear al indio bajo el discurso, conceptualizarlo discursivamente, sino que también se buscaba que eso se viera reflejado en acciones, básicamente la acción indigenista. En adelante, desde el desarrollo del Congreso Indigenista Interamericano de 1940, el énfasis recaerá en la necesaria presencia de instituciones para afrontar el problema indígena, estableciéndose así el Instituto Indigenista Interamericano, el Instituto Nacional Indigenista y los centros coordinadores. En esta lógica es donde me quiero enfocar más, ¿no? La necesidad no solamente, como comentaba, de crear al indio, de identificar al indio a través del discurso, sino de crear instituciones y que esas instituciones proyecten políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, bajo este planteamiento inicial, la charla que hoy les presento se enfoca en evidenciar dicho proceso de institucionalización de la política indigenista en México durante el siglo XX, con énfasis en los escenarios, factores y circunstancias que mediaron en la conformación de organismos proyectados para solucionar el problema indígena. Con el estudio del caso del Centro Coordinador Indigenista de Baja California, se busca demostrar la presencia, las acciones y la influencia del indigenismo oficial en el noroeste mexicano y el posicionamiento de los indígenas bajacalifornianos frente a la institución y los proyectos implementados durante el periodo de 1974 al 2003. Esta temporalidad refiere básicamente a la creación y funcionamiento del Centro Coordinador en Baja California en 1974, siendo filial del INI, del Instituto Nacional Indigenista, y el 2003 hace referencia al cambio de denominación del INI a CDI, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y que en ese momento el centro pasó a ser delegación de la CDI en Baja California. Entonces, por eso es que es la temporalidad. Bien, como preocupación por el problema indígena, como les comentaba, la referencia más inmediata para ubicar el inicio de una política indigenista oficial en México, pues es el régimen cardenista. Y básicamente la instauración de este Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, que trajo como consecuencia el establecimiento de una serie de instituciones y de formas de organización que fueron implementadas entre la población indígena. Dentro de esta lógica, o dentro de esta coherencia de la política del gobierno cardenista, del 14 al 24 de abril de 1940 se realizó el primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, Michoacán. Este evento se presentó desde la visión institucional como un punto de articulación y discusión política de lo indígena a nivel continental. Es decir, no solamente se buscaba definir
y proyectar medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población indígena mexicana, sino que se pensaba a nivel continental. Este Congreso de 1940 tuvo como antecedente la 8ª Conferencia Internacional Americana que se había realizado en Lima, en Perú, en 1938. En esta conferencia de Lima se había acordado realizar un Congreso Continental Indígena. Entonces, era un antecedente pues, que se tenía que realizar. Y en el Congreso participaron delegados oficiales, asesores, delegados indígenas, invitados especiales y congresistas de la mayoría de los estados americanos, con excepción de Canadá, Paraguay y Haití. Todos los demás estados americanos estuvieron presentes ahí en Pátzcuaro. Los países que contaron con delegados indígenas fueron Estados Unidos, México y Panamá. Y aquí lo interesante es que en este congreso, pues el contexto de las actividades estuvo marcada por la presencia de dos posturas ideológicas respecto a qué hacer con el indio, respecto a cómo solucionar la problemática indígena. Por un lado estaban aquellos que sostenían que era necesario mexicanizar a los indígenas y por otro lado aquellos que sostenían que lo mejor era conservar indio al indio, ¿no? Sin duda, este Congreso se presentó como una posibilidad para el diálogo, para proponer y recomendar acciones a los estados y sus instituciones, así como para evidenciar las principales problemáticas y elementos constitutivos de los indígenas a nivel continental. No obstante que en la diversidad de los temas que se abordaron, entre tierra, lengua, artes populares, música, danza, creencias, etcétera, muy extenso, se expusieron principalmente los puntos de vista de los delegados no indígenas, principalmente intelectuales, antropólogos, indigenistas, ministros y embajadores, resaltando figuras como Vicente Lombardo Toledano, José Jaramillo Alvarado, Luis Valcarcel, Roquete Pinto, Uriel García, Moisés Sáenz, Luis Chávez Orozco, José Escalante, César Uribe Piedrahíta y José María Arguedas. Entonces ellos fueron los que tuvieron la voz, ¿no?, durante el Congreso, mientras que las participaciones de los delegados indígenas pues, fueron más reducidas en número. Los delegados oficiales, aquí esto resalta y llama la atención, los delegados oficiales desarrollaron sus ponencias conscientes de las posibilidades y sobre todo de las deficiencias políticas, económicas y sociales de sus respectivos gobiernos. Esto quiere decir que ellos, aunque asumían una postura crítica y de apoyo y de consideraciones a los grupos indígenas, no obligaban a sus gobiernos a tomar medidas en la materia. Era más una cuestión de compromiso moral que de compromiso político, ¿no? Esto va a cambiar cuando se establezca el Instituto Indigenista Interamericano en 1942, porque a partir de aquí todos aquellos que ratifiquen la instauración del Instituto Indigenista Interamericano deberán de crear institutos nacionales filiales, y la creación de los institutos nacionales filiales traerá como consecuencia que se apliquen medidas en la materia. Entonces ya ahora sí será un compromiso político, ¿no? Entonces, como les comentaba, para marzo de 1942, aquí en México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se llevó a cabo una reunión solemne de un comité ejecutivo que declaraba la instauración formal del Instituto Indigenista Interamericano. Y este tendría como sede la Ciudad de México y el primer presidente sería Manuel Gamio. Él fue el primer director, del Instituto Indigenista Interamericano. Este instituto, como les comentaba, pues traería como consecuencia que se ratificara su instauración en los demás países y que la ratificación básicamente se reflejaría a través del establecimiento de los institutos nacionales filiales. En México, la instauración del Instituto Nacional se materializó el 4 de diciembre de 1948, cuando se creó el Instituto Nacional Indigenista, como lo comentaba, filial del Instituto Indigenista Interamericano, con sede también en la Ciudad de México, el INI, y bajo la dirección de Alfonso Caso. Si observamos la ley que creó el INI, podemos identificar que este órgano se presentó primero con personalidad jurídica propia, es decir, independiente de cualquier otro orden gubernamental o de una Secretaría del Estado, con atribuciones para investigar los problemas relativos a los núcleos indígenas del país, con atribuciones para identificar las medidas de mejoramiento que requieran y a partir de eso emprender acciones en materia de educación, salud, agricultura, recursos hidráulicos, comunicación, obras públicas y cuestiones agrarias en coordinación con la Dirección General de Asuntos Indígenas. Es decir, el INI
tenía bajo su facultad el proyectar medidas, proyectos para mejorar las condiciones de vida en todos los ámbitos de la población indígena. Dentro de sus principios fundamentales, el INE mantenía que nunca impondría decisiones, ni que emplearía métodos coercitivos o compulsivos, además de que nunca emprendería acciones si no se contaba por lo menos con la cooperación de algunos individuos de las comunidades. Básicamente esto lo hacía para contar con empleados indígenas bilingües en los centros coordinadores para que colaboraran con el personal técnico como ayudantes de los maestros, ayudantes de los médicos, ayudantes de los agrónomos y ayudantes de los trabajadores sociales. Entonces, bajo estos principios se buscaba lograr la transformación de los elementos inútiles o nocivos de la cultura indígena para provecho de la propia comunidad desde una proyección de acción integral y regional. Esta proyección de acción era regional porque no se proyectaba solamente atacar los problemas de un pueblo, sino que se buscaba abarcarlos de toda una región homogénea, incluyendo aún a las ciudades mestizas que en su momento eran llamadas metrópolis. Y la acción era integral porque se refería a todos los aspectos de la cultura del grupo y de la comunidad. Esto va a ser lo que va a marcar las acciones indigenistas, que tengan esta condición regional e integral, ¿no? Y dentro de ello los centros coordinadores pues van a ser fundamentales. Entonces, como lo comentaba, bajo este enfoque integral, el INI promovió la creación de los centros coordinadores regionales o los proyectos regionales de desarrollo de comunidades. Estos fueron promovidos en los núcleos indígenas más importantes del país. ¿Qué quiere decir esto? Que se identificaron los centros de mayor densidad demográfica o con mayor presencia de población indígena, y en ellos era necesario establecer los centros coordinadores, no en todos los lugares, sino que solamente en aquellos más importantes sobre todo en los inicios, 1940 en adelante, 50 en adelante, se identifica que hay espacios importantes en los cuales es necesario establecer estos centros, ¿no? ¿Para qué establecer los centros? Básicamente para buscar reducir el aislamiento de los indígenas y para insertarlos dentro del sistema intercultural del cual formaban parte. Por lo menos esta fue la justificación que dio Gonzalo Aguirre Beltrán en 1955 a través de su teoría de los centros coordinadores. Entonces, el mejoramiento y el desarrollo de las comunidades indias era el centro y el énfasis del propósito y actividad del INI, en el sentido de que el problema indígena no era individual, sino era social, prácticamente era de comunidad. Entonces, bajo esta lógica comunitaria, pues el móvil que promovió los proyectos gubernamentales para impulsar la organización de colectividades agrícolas y solidarias era la figura de la comunidad mesoamericana. Aquí la cuestión es que esta noción idealizada de comunidad a lo mesoamericano se buscó identificar e imponer en realidades indígenas sin antecedentes de este tipo de organización, como el caso directo de Baja California, donde esta idea de comunidad a lo mesoamericano pues estaba presente. Y por lo tanto vamos a ver más adelante que la imposición del modelo comunitario pues representó en muchos casos el fracaso de la mayoría de los proyectos productivos pensados bajo esta lógica comunal, ¿no? Bien, pues este indigenismo de Estado proyectó un esquema para introducir sus formas de acción y los procesos de aculturación inducida, los cuales giraban en torno al establecimiento de organismos rectores que recomendaban medidas tendientes al beneficio e integración de la población indígena en tres planos. Un plano continental, con el ya mencionado Instituto Indigenista Interamericano, un plano nacional, a través del Instituto Nacional Indigenista, y el plano regional, a través del establecimiento de los centros coordinadores. En México, aunque la ley de la creación del INI establecía que sus funciones se extendían a todo el país y abarcaban a la totalidad de la población indígena, la amplitud del problema indígena obligó a limitar su presencia en algunas regiones, estableciendo en ellos los llamados centros coordinadores indigenistas, que es lo que comentaba, se identificaron regiones prioritarias en las cuales era necesario establecer estos centros coordinadores. Los centros coordinadores como organismos gubernamentales tenían bajo su responsabilidad la implementación de una acción de tipo integral en las regiones indígenas, con sede en las ciudades consideradas núcleos rectores de las regiones,
Los centros tenían tres funciones medulares. Una función agraria, que priorizaba el asesoramiento de las comunidades para emprender solicitudes de confirmación de bienes comunales, para emprender solicitudes de dotación y para emprender solicitudes de ampliación de ejidos o constitución de nuevos centros de población. Una función agrícola, que proyectaba la implementación de programas de desarrollo, la difusión de semillas mejoradas, la introducción de nuevos métodos de cultivo, el combate de plagas, el uso adecuado de abonos, las formas racionales de explotación ganadera y forestal, y la introducción de innovaciones que incrementaran la productividad básicamente de la actividad agrícola, ¿no? Y una tercera función económica, enfocada en la construcción de infraestructura vial, crediticia, sanitaria y educativa como condición para el desarrollo de las funciones agraria y agrícola. Es decir, esta función económica básicamente lo que requería o lo que establecía eran las condiciones de infraestructura necesarias para el establecimiento y para la introducción de los proyectos productivos y culturales. Las funciones delegadas en los centros coordinadores los presentaban como las unidades fundamentales del INI. Con ellos la política indigenista se manifestaría directamente en las comunidades, o al menos eso era lo que se buscaba. La acción indigenista integral y regional se inició el 21 de marzo de 1952 con la creación del Centro Coordinador Indigenista Tzeltal-Tzotzil. Este se estableció en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y el instituto eligió para el primer intento de aplicación de sus postulados a dos grupos que se estimaban como los más difíciles por su resistencia a cualquier innovación que alterara su cultura tradicional, que básicamente pues eran los tzeltales y tzotziles. Con esto se buscaba demostrar que no se pretendían logros fáciles, sino poner a prueba en condiciones complejas los postulados y premisas de la política indigenista. Bien, entonces en 1952 inicia la implementación de estos centros coordinadores, y para los años siguientes, el INE impulsó la creación de más centros coordinadores. Por ejemplo, para 1959 se contaba ya con 6. Entre 1960 y 1969 se establecieron 4 más. Y por otro lado, la década de 1970 se caracterizó por la creación de 71 centros, ¿no? Es el momento de mayor auge de esta acción integral y regional, con la presencia de centros en varios puntos del país. Mientras que de 1980 a 2003 se agregaron otros 29 centros más. Entonces, en suma, desde 1952 hasta el 2003, el Instituto Nacional Indigenista configuró una una estructura institucional compuesta por 23 delegaciones estatales, 110 centros coordinadores, además de 20 estaciones de radio que transmitían en lengua indígena como en español. A esto se agregaban 4 centros de video, 25 centros regionales de información y documentación, un centro de investigación y 1082 albergues escolares, ¿no? Esa es la red institucional que conformó el INI desde 1952 hasta el 2003, cuando comentaba cambia a CDI. Bueno, ahora, ¿cómo se da la instalación del Centro Coordinador en Baja California? En enero de 1973, Gonzalo Aguirre Beltrán declaraba que los centros coordinadores tendrían un notorio incremento para atender a los 3,5 millones de indígenas que habitaban en México, y señalaba que los 30 centros coordinadores existentes atendían a 181 comunidades y que para el año siguiente, es decir, 1974, se incrementaría la cifra a 54 centros. Dentro de los nuevos centros coordinadores se encontrará el de Baja California. Pero aquí es importante precisar que hasta antes de 1974 la entidad Baja California se mantenía relegada de la política y de la acción indigenista. ¿Por qué? Porque desde la percepción del Estado no había un reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas baja californianos, básicamente porque eran muy pocos. Ahí en la diapositiva les pongo porque eran muy poquitos, por eso no los consideraban, y tanto el gobierno como los académicos, los especialistas, los antropólogos, los percibían como poblaciones reducidas y como poblaciones asimiladas, cuya presencia no justificaba el establecimiento de una oficina del Instituto Nacional Indigenista en la entidad. Es decir, no se justificaba porque la población era muy poca, ¿no? Entonces, partiendo de esta postura de no reconocimiento de la población indígena, la instalación del centro coordinador aquí en Baja California obedeció a la petición directa de los principales jefes tradicionales, jefes como Margarito Duarte Ochoa, Paypay de San Isidoro, como Cruz Ochurte Espinosa Quiligua de Arroyo de León,
como Juan Albáñez Higuera, Pay de Santa Catarina, como Juan Mesa, Cumey de Juntas de Nejí, y como Bernardo Aldama Machado, Cumey de la Huerta. Ellos fueron los jefes tradicionales que empezaron a establecer relaciones con los agentes del INI y pues identificaron la necesidad de establecer un centro aquí en la entidad. Este grupo de estos principales jefes que acabo de mencionar hace referencia a lo que Jesús Ángel Ochoa Zazueta denominó como la Federación de Grupos Indígenas de Baja California y que fue constituida de manera formal el 15 de mayo de 1974 en La Huerta, en la comunidad de La Huerta. Jesús Ángel Ochoa Zazueta lo refiere así, como Federación de Grupos Indígenas, aunque en la documentación que se resguarda en el fondo documental del INPI es referenciada como la Unión de Comunidades y Ejidos Indígenas de Baja California. Los proyectos, las solicitudes son a nombre de la Unión de Comunidades y Ejidos Indígenas de Baja California, ¿no? El origen de este grupo se encuentra en diciembre de 1973, cuando 10 jefes indígenas, sus consejeros y varios representantes de las comunidades se reunieron en algún paraje de la Sierra de Juárez para hablar y deliberar sobre el problema de sus tierras. De esta reunión surgió un compromiso de ayuda mutua y la determinación de luchar unidos para rescatar y proteger su patrimonio. Además, ellos se identificaron y jerarquizaron sus principales necesidades, poniendo siempre en primer lugar la cuestión de la tierra. Después estaba la población, sus formas de organización tradicionales y la posibilidad de establecer convenios con el gobierno federal para ver y estudiar los programas de desarrollo que se buscaban implementar en sus comunidades. Entonces, siempre teniendo como prioridad la tierra, en enero de 1974, es decir, previo al establecimiento del centro, los Quiligua presentaron un escrito al director general del INI, donde le señalaban la urgencia de una medida conciliatoria para solucionar el problema del ejido Tepí. Lo que se pedía era la anulación de la resolución presidencial que dotaba a Tepí porque los perjudicaba con 71,000 hectáreas despojadas. Ante la ausencia de respuesta satisfactoria, los miembros de la Unión fueron conscientes de que su lucha se tenía que realizar fuera del estado de Baja California. Así que para el mes de marzo de 1974, con apoyo del INI, los más importantes jefes indígenas encabezados por Juan Ochurte y por el secretario de la Unión, que básicamente era Ochoa Zazueta, realizaron un viaje a la Ciudad de México. Garduño presenta en su libro del 2011 el testimonio de Juan Mesa, que ilustra esta exigencia de los indígenas bajacalifornianos por la solución de sus problemas agrarios y la necesidad de contar con un centro, con una oficina de línea aquí en Baja California. Juan Mesa señala, lo cito: fui a la Ciudad de México a pelear por nuestra tierra. En ese tiempo el gobierno de Baja California escondía a las poblaciones indígenas locales porque no querían que el gobierno federal reconociera nuestra presencia. De esta manera, las autoridades de la Ciudad de México no sabían sobre nosotros y nosotros no sabíamos nada sobre la existencia de una instancia del gobierno federal de asuntos indígenas. Consecuentemente, el gobierno estatal podría normar por completo en Baja California y vender nuestro territorio. Después fui a ver al presidente Díaz Ordaz y él ordenó que se hicieran estimaciones sobre las poblaciones nativas de Baja California para determinar la necesidad de establecer una oficina del INI. Entonces empezamos a participar de manera más activa en conferencias como la de Pátzcuaro durante el periodo del presidente Echeverría y finalmente fuimos reconocidos como indígenas, ¿no? Entonces salir fuera del Estado implicó que se les reconociera como indígenas, implicó establecer relaciones con las instituciones del Estado enfocadas en estudiar y proyectar políticas para la población indígena. Los representantes de la Unión se fueron a la Ciudad de México, como lo comentaba, y fueron recibidos por autoridades agrarias y políticas que impidieron por todos los medios que entablaran comunicación con el presidente y con la prensa. Como estrategia de distracción, el 10 de marzo la Dirección General de Bienes Comunales organizó una reunión que llamaron de alto nivel, donde se encontraban indígenas, funcionarios del Departamento Agrario, funcionarios del INI y también de la SEP, y donde se tocaron varios puntos, varios temas, pero no aquellos asuntos que buscaban exponer los indígenas. Esto llevó a que los indígenas exigieran otra reunión en la cual se trataron punto por punto los problemas a resolver, sobre todo aquellos relativos al conflicto agrario, resultando una serie de acuerdos, como la ampliación del ejido Quiligua con 9,000 hectáreas de las tierras despojadas por Tepí, ¿no? Entonces, por lo menos tenían esta solución inmediata, ¿no? En este escenario de arreglos, como lo ilustró el testimonio de Juan Mesa, se encuentra el origen del establecimiento del Centro Coordinador para Baja California. Este establecimiento a la vez fue alentado por los mismos funcionarios del INI
que les presentaron a este órgano como un ente necesario para agilizar y garantizar la solución del problema agrario. Digamos que la solicitud del centro fue básicamente para atender y para solucionar los problemas agrarios, aunque si revisamos la documentación, a un año de funcionamiento del Centro Coordinador en Baja California, pues no se tenían resultados prácticos en la materia, no se habían solucionado estas cuestiones de límites, de invasiones, y si lo revisamos hasta la actualidad, pues siguen aún sin resolverse, ¿no? Entonces, el principal objetivo por el cual se demandó el establecimiento del Centro Coordinador, pues no se han visto reflejados hasta la actualidad. Bien, bajo esta lógica y bajo este contexto de solicitud y de interacción entre indígenas e instituciones oficiales del Estado, el Centro Coordinador en Baja California se creó el 1 de julio de 1974 en Mexicali y fue establecido para atender a una población que en su momento se estimó de 1,203 indígenas entre Cucapás, Quilihuas, Paypay, Cochimí y Cumiay. Y la primera responsable del centro fue Anita Álvarez Jor. Desde que se instaló el centro hasta 1992, el centro dependió de la delegación del INI de Hermosillo en Sonora, y en 1992 el centro se convirtió en delegación del INI, la cual mantuvo su sede en Ensenada, y ahora se instaló el Centro Coordinador de San Quintín. Se instaló este centro en San Quintín básicamente para atender a la población indígena migrante o asentada, es decir, en Baja California, el centro buscó integrar bajo sus funciones, bajo sus atribuciones y contemplar en sus proyectos tanto a los indígenas llamados nativos como a aquellos que habían llegado de otros lugares de la República Mexicana, ¿no? En esto de considerar a la población indígena migrante, es necesario abrir un paréntesis para señalar que la política indigenista, al considerar como objeto de interés a la comunidad, enfatizaba que el indígena que salía de forma permanente de ese pueblo, que hablaba español y que trabajaba en una fábrica o residía en una ciudad, dejaba de interesar al indigenismo, porque se había incorporado ya a la cultura nacional. Entonces, los indígenas que permanecían en las comunidades, en las llamadas regiones de refugio, eran la prioridad de la política indigenista. Entonces, de esta manera, cuando la migración se encaminaba a las grandes ciudades o a los polos de desarrollo industrial y agroindustrial, el centro dejaba en manos de las agencias gubernamentales la responsabilidad de la integración y el desarrollo del indio. Pero en Baja California, pues hubo una excepción, ¿no? Con el establecimiento de este centro en San Quintín. Y el establecimiento de este centro en San Quintín se justificaba por la fuerte presencia demográfica de indígenas triquis, mixtecos, zapotecos y purépechas de fuerte tradición comunitaria, los cuales conservaban estructuras de gobierno y elementos culturales, además por las condiciones laborales deplorables a las que se enfrentaban. Por eso es que el INI también volteó para atenderlos a ellos. Y por estas razones, el Centro Coordinador integró sus programas y estudios a la población migrante o asentada. Reflejo de la preocupación por la situación y problemática de los indígenas de San Quintín fueron los estudios de diagnóstico costeados por el INI desde 1986-1987, y en estos estudios se evidenciaban los procesos de migración, las condiciones de vida y trabajo, así como las posibles alternativas de auxilio para esta población migrante, ¿no? Bien, en el contexto de instalación del Centro Coordinador en Baja California, el INI y la SEP a nivel federal expandieron sus medidas de promoción y cooptación de organizaciones indígenas cercanas al gobierno, con el objetivo de incrementar la participación de base con la población beneficiaria de sus proyectos. Para contar con el respaldo de la población indígena, se impulsó la creación de consejos supremos. Esos consejos supremos se tendrían que organizar, se tendrían que crear en cada grupo étnico del país, y los cuales tendrían que articular los intereses de la población ante el Partido Revolucionario Institucional y el Estado. Es decir, era una estrategia política por parte del PRI para cooptar a las organizaciones indígenas. Básicamente lo que buscaban era el establecimiento de intermediarios leales y que fueran controlables, ¿no? Entonces, para 1975, todos los consejos supremos creados por la influencia del gobierno federal, así como los representantes indígenas del país, fueron convocados al primer Congreso Nacional de Pueblos Indígenas. El objetivo central de este congreso era la integración de los consejos en un solo Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que primero se asociara al INI para después convertirse en el sector corporativo del PRI. Es decir, es otra vez una estrategia política, ¿no? La celebración del Congreso se desarrolló en Janitzio, otra vez en Michoacán, al igual que el de Pátzcuaro en 1940, y se desarrolló entre el 7 y el 9 de octubre de 1975. Y fue convocada directamente por la Confederación Nacional Campesina
por encargo del presidente de ese entonces, Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Lo interesante aquí es que los indígenas baja californianos también respondieron a la convocatoria y utilizaron el Congreso como un escenario para exponer sus problemáticas más apremiantes, principalmente las agrarias. Se mantiene esta situación conflictiva en cuanto a cuestiones de límites, ¿no? Básicamente lo que exponen es que no hay una regularización en la tenencia y distribución de la tierra, que no están bien delimitados los linderos, que hay invasiones y que hay adjudicación de sitios sagrados, ejidos y mestizos, los cuales los están despojando, ¿no? Este congreso también sirvió para ratificar la creación del Centro Coordinador en Baja California. Es decir, si ya estaba en los inicios, con mayor fuerza se hizo énfasis en que el centro tendría que funcionar de manera efectiva. Y también el centro fue utilizado para proyectar la capacitación de jóvenes indígenas que figuraran como promotores y enlaces entre los grupos, las instituciones y sus agentes. Esta capacitación se realizó en Bicam, en Sonora, y después en Mexicali, y la llevaron a cabo los jefes tradicionales y representantes del INI. La capacitación también buscaba que los jóvenes indígenas asumieran el papel de maestros, para lo cual se crearon los primeros albergues escolares en Santa Catarina, en La Huerta y en San Antonio Necua. En estos albergues se impartirían clases en lengua indígena y también en español, es decir, no estaban cerrados ellos a las políticas también nacionales. Bien, dentro del Congreso, más allá de la exposición particular de las demandas de los consejos y representantes, se analizaron las condiciones económicas, sociales y políticas más apremiantes de la población indígena de México, y de esto resultó la declaración conocida como la Carta de Pátzcuaro. En ella, los dirigentes indígenas enunciaban que para rebasar la marginación que padecían, el mejor camino se encontraba en la integración, en su integración a las luchas obreras, a las luchas campesinas y a las luchas de todo el pueblo de México. Y con esto lo que demostraban era su conciencia de pertenecer a una realidad que rebasaba los límites de sus grupos y de sus comunidades. En la carta, esta carta de Pátzcuaro, también se exponían y demandaban otras cuestiones como el derecho a la autodeterminación en el gobierno y el derecho a la autodeterminación y organización tradicionales, así como el derecho para mantener la propiedad y explotación común de la tierra, para mantener el idioma, para mantener sus expresiones artísticas, todos ellos como elementos necesarios para afrontar los procesos de integración que no rechazaban. Es decir, ellos no estaban en contra de la política indigenista, por lo menos en el inicio, ¿no? Ya cuando se implementan los proyectos, ya es otra realidad, pero por lo menos en el discurso ellos no rechazaban esta política de integración. Bien, la participación de los indígenas baja californianos en este congreso fue acompañada por el primer director de educación indígena de la entidad, Miguel Sández González, que él se identificaba como Jocapá, y también fueron acompañados por el antropólogo Jesús Ángel Ochoa Zazueta. Entre los indígenas que asistieron se encontraban Bernardo Aldama, Cruz Ochurte, Juan Albáñez, Margarito Duarte Ochoa, Sabino Espinosa, Anselmo Domínguez Ortiz, Onésimo González, Anselmo Domínguez, Fidencio Domínguez, Bernabé Mesa Domínguez, Juan Aguiar Emes, Mario Ceseña, Teodoro Crismas, Juan Mesa, Silvestre Cuero Mata y Evaristo Adams Mata. De todos ellos, solamente Onésimo González y Cruz Ochurte firmaron la Carta de Pátzcuaro. 3 años después de que se creó el Centro Coordinador, es decir, en 1977, se tomó la decisión de cambiar su sede de Mexicali a Ensenada. ¿Por qué el cambio? Básicamente porque la mayor parte de los grupos indígenas, sobre todo nativos, estaban en el municipio de Ensenada, ¿no? En Mexicali, aunque es la capital del estado, solo se encontraban los Cucapá, mientras que en la jurisdicción municipal ensenadense y asentamientos aledaños se encontraban los quiliguas, Paypay, Cumiay y Cochimís, y la amplia cantidad de indígenas migrantes en San Quintín, ¿no? Sobre todo en San Quintín. El cambio, aunque planteaba una atención más amplia a la población indígena en la entidad, presentaba desventajas relacionadas con la distancia entre el centro y la delegación en Hermosillo, mientras dependían de Hermosillo. Y también representaba una desventaja en cuanto a la distancia del centro con relación a la capital, a Mexicali. ¿Por qué? Porque los trámites administrativos se seguían desahogando en Mexicali. Entonces era necesario siempre que los indígenas se movieran de Ensenada hacia Mexicali, ¿no? Entonces, aunque se pensaba una mejor atención para la mayoría de la población indígena, siempre estaban estas trabas, ¿no? De la distancia.
Para 1977, el INI lanzó una guía de programación o bases para la acción, en la cual resumía sus áreas de trabajo, las dependencias y entidades de la Administración Federal, así como los órganos políticos, legislativos y judiciales de todos los niveles que participarían de manera conjunta para llevar a la práctica 100 programas en el medio indígena. Para el conjunto de estos programas se preveían 363 tipos de acciones agrupadas en 4 rubros: actividades productivas, mínimos de bienestar, capacidad de autodefensa y el fortalecimiento de las culturas étnicas. Todo esto se buscó materializar en Baja California a través del Centro Coordinador. Al año siguiente, es decir, en 1978, se elaboraron 30 programas integrados, 21 de los cuales beneficiaban a diferentes grupos indígenas, entre ellos a los Cucapá, los Quiligua, Paipai y Cumiay. La intención era implementar cada año un aproximado de 20 programas que tomaran en cuenta las necesidades reales de la población involucradas en los procesos de desarrollo, que tomaran en cuenta sus características culturales, que tomaran en cuenta sus formas de organización y sus derechos tradicionales. Se establecía que la consideración de estas necesidades se presentaba fundamental para decidir la tecnología adecuada a aplicarse, y también considerar estos elementos era prioritario para incrementar la productividad y para mejorar las condiciones de alimentación, salud, vivienda y educación. No obstante, al final, la lógica de los proyectos mantenía la perspectiva comunitaria mesoamericana, más allá de que se establecía siempre que se iban a reconocer y a respetar las formas de organización, las formas de cultivo tradicionales, las especificidades culturales. Al final siempre priorizaban esta imagen de comunidad mesoamericana, ¿no? Pero, ¿cómo se manifestó de manera concreta el accionar de la política indigenista en Baja California? Bien, como lo comentaba en su momento, la instalación del centro coordinador pues implicó el reconocimiento de la presencia de la población indígena en Baja California. Y por lo tanto, este reconocimiento pues requería el emprender acciones para materializar los postulados indigenistas, principalmente a través de programas productivos o de desarrollo. Los primeros en implementarse fueron los de crianza de vacas, de cabras y de borregos, así como los llamados de apertura de tierras al cultivo. Desde septiembre de 1972 se resaltaba la importancia de este tipo de programas cuando el presidente Luis Echeverría autorizó a Gonzalo Aguirre Beltrán, que entonces era el director del INI, que adquiriera 14 tractores y que adquiriera otras herramientas de trabajo para que las distribuyera entre los centros coordinadores y que además dotara a los centros de ganado vacuno para que impulsaran el desarrollo agrícola y el aumento de los ingresos de los grupos indígenas. Estos programas ofrecían a los indígenas asesoramiento de ingenieros agrónomos, financiamiento y operación de maquinaria, que básicamente era tractores, ¿no? Hay una diapositiva, pueden observar esta cita que es muy ilustrativa en cuanto a el impacto que habían dejado en la población indígena los proyectos productivos con inversión a crédito. La parte de arriba es lo que los agentes del INI identificaban lo previo a su llegada, ¿no? Estaban, pues digamos, no confiaban en los proyectos a crédito los indígenas porque lo que generaban eran muchas deudas, mientras que los proyectos del INI estaban más enfocados para obtener o garantizar la recuperación de cierta inversión de los proyectos. Entonces, ellos supuestamente traían otra visión de cómo implementar estos proyectos y que no se quedaran cada vez más endeudados los indígenas, ¿no? Entonces, estos proyectos, los mencionados de apertura de tierras al cultivo, estaban enfocados en actividades agrícolas, pero no lograron el éxito esperado por la escasa participación de los indígenas, por la falta de cooperación entre los grupos familiares y por la inexperiencia en el trabajo en equipo y también por la desviación de los préstamos monetarios a otros fines de los que se habían proyectado, que básicamente eran fines agrícolas y ganaderos. Los mismos agentes del INI identificaron problemas en el desarrollo de las actividades agrícolas. Por ejemplo, en Arroyo de León, los agentes del INI señalaban que los cultivos no eran atendidos. En San Isidoro señalaban que el producto de la siembra se perdía por problemas de organización al momento de la cosecha. En la huerta se identificó negligencia al cultivar las extensiones de tierra programada, así como falta de participación en el trabajo. Básicamente porque la gente abandonaba los cultivos y no les daba seguimiento.
Y en Santa Catarina se experimentó falta de participación para atender las 19 hectáreas de cultivo, las 13 de temporal y las 6 de riego que se habían proyectado. Próximos a las tierras abiertas para el cultivo, a partir de 1979 se introdujeron los proyectos cooperativos apícolas, que básicamente lo que buscaban era producir y comercializar la miel. El Programa Integral de Desarrollo Rural, el PIDER, pagaba a los técnicos, mientras que el INI facilitaba las cajas y las abejas. En la entidad se instalaron como mínimo 20 cajas por cada comunidad, por cada población indígena. Todos tuvieron sus colmenas, tuvieron apoyo con azúcar, asistencia técnica, antibióticos, una planta envasadora que incluía una tina para desopercular, extractores, un tanque de decantación y envases. Todo esto fue compartido por una de las principales agentes de línea aquí en Baja California, como Norma Carvajal Acosta. En coordinación con recursos hidráulicos, que apoyó con maquinaria, tuberías y semillas, se creó uno de los primeros proyectos de consideración para los paipai de Santa Catarina, en la zona llamada de San Miguel. Este proyecto contemplaba todo lo anterior, es decir, tierras abiertas al cultivo, proyectos apícolas, y todo ello se integraba mediante la implementación de los llamados huertos frutales. Los huertos frutales traían este paquete, ¿no?, de todo lo comentado. La suerte de estos proyectos tampoco presentó los resultados esperados porque la falta de agua provocó la muerte de los enjambres. Según técnicos del INI, esto ocurrió porque las personas no trabajaron en equipo para proveer de agua a los panales. Como vemos, siempre hay una justificación por parte de los agentes del INI, que no funcionaron los proyectos porque los indígenas no les dieron seguimiento, cuando desde la proyección de los proyectos no se contemplaron estas condiciones, por ejemplo, la escasez de agua, ¿no?, básicamente. Pero siempre es la justificación de los agentes de que no funcionó porque los indígenas no se pudieron organizar, no tuvieron capacidad para organizarse, ¿no? En su conjunto, estos programas, bueno, aquí solamente unos ejemplos de estos proyectos de apertura de tierras al cultivo, lo que se promovió para cultivar, quién financiaba estos proyectos, los lugares donde se implementaron los proyectos productivos y los montos de las inversiones, ¿no? Aquí lo interesante es que para la implementación de estos proyectos a los indígenas se les proporcionó la semilla y los gastos de maquila necesarios para el establecimiento de los cultivos, ¿no? Como vemos aquí, la maquinaria que se utilizaba pues era aquella que era o que era propiedad del mismo centro coordinador y que lo que hacían era proporcionarlos de acuerdo al tabulador que manejaba Banrural, ¿no? Entonces, el INI trataba de proveer de todo para que se implementaran los proyectos, aunque como lo vemos, pues no se encontraron los resultados esperados. Y esto tiene que ver con lo que les comentaba, ¿no?, de cómo esta justificación de que el fracaso de los proyectos productivos pues fue siempre obra de la falta de organización y compromiso por parte de los indígenas. Aquí vemos en casos concretos cómo actuó la población, cómo se organizó, cómo trabajaron bajo este sentido de comunidad al cual no estaban acostumbrados, como lo entendían los agentes del INI, y por lo tanto pues nunca se obtuvieron los resultados que se esperaban, ni en la siembra, ni en el seguimiento a los cultivos, ni en la cosecha, ni en la comercialización, ¿no? Entonces, por ahí lo dejo para que lo vayan revisando. Pero solamente para ver eso, ¿no? Por ejemplo, en San José de la Zorra, de los 13 miembros de la comunidad que se comprometieron, solamente 6 le dieron seguimiento al proyecto. En la huerta, de los 13 miembros que participaron en la siembra y todo, al final solamente uno participó en la comercialización, ¿no? Pero era, como lo vemos aquí, el comisariado ejidal, que básicamente era una obligación por ser la autoridad de la comunidad. En San Isidoro, de los 7 miembros que se propusieron trabajar, solo 3 lo hicieron y fueron los que se beneficiaron con las utilidades de la renta del potrero para pastoreo. Y San Antonio Necua, aquí dice, esta comunidad ha sido la que más disponibilidad ha tenido para el desempeño de las labores del establecimiento, sobresaliendo la actividad desempeñada por 5 miembros de la comunidad. Entonces, cada comunidad tuvo una lógica distinta para organizarse y para dar seguimiento a los proyectos. Aquí vemos algunas fotografías. Bueno, me faltó mencionar esto. Los derechos de todas las fotografías de las imágenes son propiedad del INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, por eso pueden ver ahí esa marca de agua que aún conservan.
Entonces, imágenes que hacen referencia al trabajo de la población indígena en las cooperativas de producción. En este caso es de domesticación de plantas nativas, se le llamó, ¿no? Para domesticar jojoba, para domesticar palmilla, y también se introdujo el pino. Otra vez, aquí hay gente que está, bueno, se intentó introducir el pino, ¿no? Y aquí ya están llevando a cabo la siembra del almácigo de la jojoba. En su conjunto, los programas impulsados por el Centro Coordinador impusieron e impulsaron la Organización para el Trabajo, una organización para el trabajo con sentido corporativo, otra vez con sentido comunitario, buscando trascender la organización familiar característica de los indígenas de Baja California. De esta manera se comienzan a crear grupos de trabajo que no contemplaron dicha organización a partir de clanes familiares, porque las reglas de cooperación de los programas establecían que los integrantes de los grupos de trabajo no debían estar emparentados, o en su caso, algunos trámites requerían el nombramiento de formas de autoridad y representación distintas a las mantenidas entre los grupos indígenas baja californianos. Los integrantes del Centro Coordinador, así como los representantes del gobierno federal y los agentes de la reforma agraria, se empeñaron en establecer y reforzar este tipo de figuras de autoridad, tanto agrarias como aquellas que consideraban tradicionales, básicamente para contar con interlocutores entre las comunidades y las instituciones estatales. Y por esta razón, a los comisariados ejidales y comunales se añadieron nuevas figuras de autoridad. Por ejemplo, el capitán Quiligua Churte fue nombrado presidente del Consejo Supremo y por lo menos a partir de 1979 comenzó a figurar como responsable de la comunidad indígena de Arroyo de León, responsable de esta comunidad frente al INE, ¿no? Suscribiendo distintos proyectos impulsados por el Centro Coordinador en su comunidad. De este modo, en una sola persona recayeron tres cargos y tres funciones distintas. Al mismo tiempo, por ejemplo, Cuso Churte era capitán, pero también era presidente del comisariado ejidal y también era jefe supremo, ¿no? Bajo esta lógica de requerir distintas figuras de autoridad y de representación. Y entre los indígenas Cucapá, la presencia de diversas formas de autoridad se manifestó también a través de la introducción de los comisariados de bienes comunales y la presencia del jefe o jefa tradicional y del Consejo de Ancianos, ¿no? Entre ellas destaca sobre todo Inocencia González Sáenz. Cada una de las autoridades contaba con niveles diferentes de legitimidad y también con diferentes niveles de reconocimiento por parte de la población y por parte de los agentes externos, básicamente del INE. Y la organización de la población y nombramiento de autoridades realizadas por agentes externos fueron expuestas y fueron cuestionadas por los mismos indígenas. Por ejemplo, los Cucapá, en un oficio de 1994, exponían ante el representante de Culturas Populares que la autonombrada autoridad de la comunidad, bajo la asesoría del antropólogo Jesús Ángel Ochoa Zazueta, había introducido leyes que la población desconocía, así como inventado puestos que dañaban a los comuneros. Al mencionado Ochoa Zazueta, en el mismo oficio se le acusaba de otorgar el nombramiento de autoridad tradicional de Tata Mandón, señor de la tierra, y capitán a Onésimo González Sáenz, además del nombramiento de un consejo de ancianos no acostumbrado dentro de la comunidad, ¿no? Sin duda, esta situación implicó dificultades para la aplicación de los programas indigenistas en Baja California. Como podemos ver allí en la diapositiva, pues la cita es muy ilustrativa, la que está en negritas, en esto que dice, ¿no? En relación a los tatamandones, manifiestan los representantes miembros de la comunidad de juntas de Nejí en una asamblea que el término de tatamandones no es usado en estas regiones, que ellos no recuerdan haber escuchado esa palabra antes, solo el título de general como autoridad tradicional en los pueblos indios de Baja California, pero que desafortunadamente, perdón, aquí hay un error, esta tradición ya no existe reconociéndose a los miembros del comisariado conforme a la ley agraria como representantes y voceros de la comunidad. Entonces, otra vez, ¿no? Hay este impulso de otras formas de autoridad, pero que no son reconocidas por parte de la población indígena baja californiana. Entre 1979 y 1982, siendo director del Centro Coordinador Sergio Gómez Montero, tiene presencia en Baja California la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, la llamada COPLAMAR. Esta COPLAMAR fue creada el 17 de enero de 1977 y agrupó a distintas dependencias gubernamentales, tanto federales como estatales, y pues entre ellas estaba el INE.
y las incluyó para que enfocaran acciones en las regiones rezagadas del país, buscando garantizar los mínimos de bienestar en 5 áreas: alimentación, educación, salud, vivienda e ingreso. La Coplamar disponía de sumas presupuestales muy importantes que se ubicaron en las secretarías de Estado y también se ubicaron en secretarías y en empresas descentralizadas para que el flujo de las actividades se derramara sin excusas entre la población llamada marginada. Entonces, para garantizar los mínimos de bienestar, se celebraron varios convenios y de ellos surgieron programas en los cuales se incluyó al Centro Coordinador Indigenista de Baja California. Por ejemplo, a partir de 1984, se implementaron las cooperativas de trabajo para domesticar plantas nativas, lo que ya les comentaba, con el objetivo de obtener ingresos económicos extra. De manera paulatina se fueron creando, se fue creando la infraestructura moderna para la domesticación de las plantas, en especial la jojoba. Eso de infraestructura moderna, pues es solamente discursivo, ¿no? Porque si vemos la diapositiva, pues nos damos cuenta de que no era así. Pero se establecieron estas cooperativas para domesticar plantas nativas. Dentro de estas cooperativas, un equipo de agrónomos y administradores fue enviado desde la Ciudad de México para asistir a los nativos y varios antropólogos fueron contratados para enseñar y motivar a los indígenas a trabajar en cooperativas, porque no estaba esa costumbre aquí en Baja California, cuando era una actividad que se realizaba aquí en Baja California, trabajar bajo esta lógica cooperativa. Por otra parte, los bancos gubernamentales ofrecieron financiamiento sólido en apoyo a los proyectos. Y de esta manera se fueron creando viveros importantes en los ejidos Quiliguas. Ahí se abrió un vivero para producir jojoba y palmilla. En San Antonio Necua, de pino y jojoba. En Juntas de Nejí, también de pino y jojoba. Y en San José de la Zorra, solamente de jojoba. Cada comunidad, de acuerdo al recurso que tuviera, fue como se estableció el invernadero en cada una de ellas, ¿no? Pero ¿qué sucedió? La falta de participación de los indígenas, así como el surgimiento de conflictos entre el personal del INE y los indígenas, pues llevó al fracaso de los proyectos, otra vez, ¿no? No hubo acompañamiento. Aquí hay imágenes del establecimiento de estos viveros. La gente trabajando bajo esta lógica comunal. Y en otro rubro, producto del convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Coplamar, para proporcionar servicios de salud en áreas rurales, se construyeron las clínicas en el Ejido del Porvenir, las clínicas llamadas IMSS-Coplamar, ¿no? Se estableció esta clínica en el Porvenir para atender a la población de San Antonio Necua y a aquella población de San José de la Zorra. Y también se estableció otra en Santa Catarina, que tendría cobertura hasta San Isidoro, y otra en el Mayor Cucapá, básicamente para la población, pues ahora sí Cucapá, ¿no? Para 1986 se contaba con atención de salud proporcionada por el INI en las casas de salud presentes en San Antonio Necua, en Arroyo de León, en Santa Catarina, en San José de la Zorra y en el Mayor Cucapá. Y en cuestión de salud también destaca la lógica comunitaria de los proyectos emprendidos por el INI, y básicamente a través de la implementación de los consultorios rurales del IMSS Conasupo y también la implementación de las unidades médicas regionales. ¿Por qué esto destacó otra vez la lógica comunitaria? Porque la obligación del mantenimiento de estos espacios correspondía a los beneficiarios, pero bajo la lógica del tequio. El tequio otra vez es una figura de organización y de contribución a la comunidad, pues del centro del occidente de México. Entonces, este tipo de retribución de hacer trabajo en las clínicas, pues no era existente entre los indígenas bajacalifornianos, o no bajo esa lógica del tequio, ¿no? Otro convenio con resultados en Baja California fue el que se instauró entre la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas para el establecimiento de sistemas de agua potable y el mejoramiento de caminos, del cual surgieron proyectos de electrificación y también proyectos de apertura de caminos para conectar a las comunidades indígenas, que por lo menos hasta 1979 mantenían lo que ellos llamaban caminos de bestias o caminos para bestias, que básicamente eran veredas que en tiempo de lluvias desaparecían o eran bloqueados por invasores y mantenían aislados a los indígenas. Entonces la apertura de caminos trajo consigo vías de comunicación alternas y a la par se introdujo el programa de empleo temporal, que básicamente era un programa que empleaba a los mismos indígenas para limpiar y mantener en buen estado los caminos que se habían aperturado, ¿no?
Bien, ya para ir cerrando, el cooperativismo también fue impulsado a través del programa de construcción de vivienda. Se trataba de casas pequeñas ya de material industrial, básicamente de bloc, las cuales fueron muy criticadas en su momento porque las políticas públicas otra vez estaban diseñadas desde arriba, por lo tanto no contemplaban los materiales adecuados para la construcción de las casas aquí en Baja California. Los indígenas señalaban, si nosotros hacemos adobe, ¿por qué mejor no las hacemos de adobe? Básicamente no se permitía eso porque las reglas de operación eran inflexibles ante las exigencias de los indígenas, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, sobre todo otra vez del centro, se edificaron 10 casas por comunidad con materiales determinados desde la capital del país. Las casas se construyeron, pero la mayoría de los beneficiarios no se mudó a vivir en ellas. No se mudó a vivir en ellas por la poca atracción de estas viviendas hacia los grupos indígenas, ¿no? En el texto de Ochoa Sueta de los Quiligua se ejemplifica muy bien cómo los Quiligua eran renuentes a trasladarse a las nuevas viviendas, ¿no? Entonces el proyecto de la vivienda tampoco tuvo los resultados esperados porque se buscaba construir las casas en un área reducida con el fin de facilitar la introducción de los servicios básicos, y con esto lo que se buscaba era acotar a los indígenas en un espacio concreto, rompiendo con su lógica de asentamiento disperso y en constante movilidad. Así lo que harían era pues contenerlos en un solo lugar, ¿no? Garduño recupera el testimonio de Carlos Cañedo, el cual ilustra cómo este proyecto de vivienda no contemplaba su lógica dispersa de ocupación del territorio. Cuando Cañedo señala, lo cito, ¿qué vamos a hacer viviendo juntos? Nada. Hay mucha tierra y muchos problemas entre nosotros. Cierro cita. La situación es reafirmada por Andrés Vega, Cumier de San José de la Zorra, cuando explica, lo cito, cuando nos dieron esas casas querían que viviéramos juntos, pero no. Muchos de nosotros tenemos esta costumbre, vivir dispersos. Al menos yo estoy contento de vivir lejos de otra gente. Así vivimos mejor. Vivir juntos produce muchas peleas. Cierro cita. El patrón disperso de asentamiento no eliminaba los conflictos entre los grupos, pero sí reducía sus consecuencias. Entonces, por eso es que no fueron aceptadas, no fueron aceptadas de inmediato estas propuestas de vivienda que introdujo el Centro Coordinador. Por otro lado, desde el inicio de las funciones del Centro Coordinador en Baja California, se manifestó el interés de sus directivos como Anita Álvarez por el rescate de la cultura tradicional. Ojo, aquí no quiero decir que con el INI en Baja California inició una creación de elementos culturales de las fiestas, sino que lo que se hace es revitalizarlas, otorgar los medios para que las artesanías, para que las danzas, para que las fiestas, para que los cantos nuevamente se pongan en práctica, se rescate aquello que se está perdiendo, ¿no? Sobre todo hay un impulso muy fuerte hacia las artesanías, primero de Shakira entre las mujeres Cucapá, y después hacia aquella artesanía de cestos de junco y de sauce, ¿no? Había varios proyectos para apoyar la comercialización de las artesanías. Por ejemplo, ¿no? Ellos impulsaban esto a través de la creación de un catálogo de artesanías nativas de oaxaqueñas. Aquí también resalta eso, ¿no? Como lo oaxaqueño era una categoría para englobar a todos los indígenas migrantes que estaban llegando a Baja California. También estaba un proyecto para solicitar permisos para el establecimiento de una tienda de artesanías en Tijuana, para el establecimiento de una construcción de un mercado de artesanías en Ensenada, para solicitar permisos para vender artesanías en zonas federales. Y en cuanto a la revitalización y rescate de la lengua y los cantos tradicionales y fiestas tradicionales, destaca sobre todo la realización del 20º Encuentro de Música Tradicional Indígena en Santa Catarina en 1979, ¿no? La cita que ven allí en la diapositiva es muestra de esto que les comentaba, que no inicia todo con el centro coordinador, sino que lo que se hace es revitalizar lo que ya se practicaba, o darle mayor visibilidad, ¿no? No solamente a través de la comercialización, sino también a través de la documentación. A partir de aquí es muy sintomático cómo empiezan a generarse varias cápsulas de video donde se capturan los momentos en los cuales la gente baila, canta y hace artesanías, ¿no? Entonces, sí hay una preocupación, por lo menos en ese sentido, hacia el rescate cultural de los baja californianos. En cuestión educativa, básicamente lo que se establece, para ya cerrar ahora sí, es albergues. Los albergues más importantes fueron el de La Huerta, el de Santa Catarina, el de San Quintín y el de Maneadero, ¿no? En esos albergues lo que se hacía era enseñar a los
a los niños indígenas en lengua nativa, pero también en español. Aquí vemos una fotografía del albergue y esta es una imagen del 20º encuentro de música tradicional. Esto también corresponden a ese 20º encuentro. Aquí sobre todo esta imagen de los hombres que están arrodillados en la parte inferior de la diapositiva, que muestra la realización de un ritual para pedir permiso para llevar a cabo el inicio del encuentro, ¿no? Que eso después se volviera constante y en todos los eventos de presencia indígena pues se lleva a cabo este ritual de purificación o de pedir permiso hacia las autoridades, etcétera, ¿no? Bien, podríamos seguir enlistando una serie de proyectos, destacando también el establecimiento de la radio intercultural indígena de San Quintín, la XEQUIN, La Voz del Valle, que también es producto de la presencia del Centro Coordinador en Baja California, el establecimiento de algunas otras cooperativas, sobre todo para productivas, enfocadas directamente para mujeres, pero aquí se nos iría la tarde, ¿no? Entonces vamos a cerrar con estas conclusiones preliminares para señalar que la instalación del centro aquí en Baja California se enfrentó con dos dificultades apremiantes. Una fue la falta de presupuesto adecuado para darle seguimiento a todos los proyectos que se buscaron implementar, sobre todo la cuestión de la tierra, para regularizar la tierra. Y la segunda dificultad es aquí relacionada con un cuestionamiento constante y una resistencia constante de la población indígena con relación a la implementación de los proyectos, ¿no? Siempre hay este cuestionamiento por parte de los indígenas, básicamente porque los programas no contemplaban las condiciones sociales, económicas y culturales de estos indígenas baja californianos, aunque en la ley del INI pues, y en las funciones del centro coordinador se enfatizaba siempre que se tomaban en consideración las condiciones culturales específicas de cada población, ¿no? Entonces no se tomaban en cuenta estas condiciones tan básicas, ¿no? Como por ejemplo que en Baja California la tierra no estaba regularizada entre los indígenas. Y para que un proyecto fuera viable y fuera aprobado por parte del INI y el gobierno federal, tendrían que comprobar que la tierra estaba regularizada, que se contaba con los títulos de propiedad sin ningún tipo de dificultad, y pues en Baja California eso no aplicaba. No tenían en cuenta la fragilidad ecológica de los asentamientos indígenas, no se tomaban en cuenta las formas de cultivo adecuadas para la península, no se tenían en cuenta la ausencia de las reservas de agua, sobre todo para el riego de los cultivos o para mantener los panales en estos proyectos apícolas. No se tenían en cuenta el tipo de organización con base en clanes familiares dispersos, característico de los grupos baja californianos, y por lo tanto, los proyectos productivos comunitarios a lo mesoamericano pues se presentaron siempre inviables o con resultados muy alejados de cómo se proyectaban. Entonces, la política indigenista y los programas implementados para propiciar el desarrollo y productividad de los indígenas estaban pensados para los grupos de tradición mesoamericana, muy alejados de las condiciones de los baja californianos. Pero ¿qué resultó? Que a pesar del manifiesto rechazo de los indígenas a estos programas implementados, pues sí hubo un impacto, sobre todo generó un cambio significativo en las condiciones materiales y culturales de vida, ¿sí? Porque poco a poco se fueron adoptando sobre todo la cuestión de la vivienda, ¿no? Como parte de la forma de vivir de los grupos indígenas, y además la presencia del centro coordinador y la participación de los jefes tradicionales y promotores indígenas en sus programas propició un proceso de reivindicación política y cultural que se vio reflejada en la adopción y adaptación del discurso construido sobre el indígena y que ellos utilizaron para visibilizarse y a través de ese discurso cuestionar la política pública y lo relacionado con los derechos indígenas. Entonces, consecuencia de todo esto, los indígenas baja californianos aprendieron a sacar provecho de los programas institucionales, así como emprender gestiones de manera particular, conformándose y consolidándose liderazgos y formas de organización desde los grupos, ¿no? Entonces, como se ha expuesto hasta aquí, las escuelas, los caminos, las clínicas y las viviendas eran elementos que no tenían ninguna significación para el indígena baja californiano, se omitían las especificidades culturales y organizativas de la población, si no resultaban de utilidad inmediata.
Estas deficiencias en la proyección de los programas evidenciaban un desempeño insatisfactorio del INI, el cual fue expuesto por los indígenas en 1982, cuando tomaron las instalaciones del Centro Coordinador en Ensenada. En ese momento, los indígenas exigían la destitución de todo el personal. Exigían esto básicamente porque se argumentaba que los funcionarios perseguían intereses particulares y por lo tanto no prestaban atención a la mala orientación de las acciones, a la mala orientación de los proyectos. Este episodio, ya para cerrar, para concluir, es sintomático porque ilustra la inconformidad contra una institución que no estaba cumpliendo con la solución de las principales problemáticas de la población indígena, básicamente las agrarias, objetivo por el cual solicitaron la instalación del centro en 1974. Y con esto cierro, espero se haya entendido la propuesta que hoy les quise compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chávez. Muy clarificadora su ponencia. Recordamos que por ejemplo, los indígenas de San José de la Zorra fueron incluidos en el ejido El Porvenir en 1937, pues básicamente en contra de su voluntad y casi de inmediato pidieron salir del sistema de ejidal y supongo que hasta la fecha siguen con esa situación. Pues agradecemos su participación y vamos a dejar el correo atencionapúblico@secut.gov.mx para que nos hagan llegar sus dudas y nosotros a su vez hacerlas llegar al doctor José Atahualpa Chávez Valencia. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Nuevamente agradezco al SECUT y al Instituto de Investigaciones Históricas por prestar este espacio para compartir esos temas. Pues muchas gracias. Y bueno, esta fue la última sesión del ciclo Historia de Baja California de este año 2022 y estaremos en fechas próximas comunicándoles el calendario 2023 que esperamos ya sea en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana. Muy buenas noches. Gobierno de México.